Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Como decíamos en manera de introducción el domingo pasado, esta carta va a tratar de una serie de problemas y asuntos serios, unos más, otros menos, serios, que se estaban dando en la iglesia de Corinto, en los creyentes allí, en sus circunstancias, tanto históricas, culturales, como también de sus propias pasiones y pecados. Pero Pablo, antes de entrar en todo lo que serán instrucciones y enseñanzas, pues quiere dejar claro unas claves. Y creo que esas claves, si las podemos llegar a entender desde el principio, aun cuando luego se pueden ver a lo largo de toda la carta, nos van a ayudar a entender de manera muy particular o muy concreta lo que allí se nos dice y de las lecciones que nosotros tenemos también para nosotros. El domingo pasado hablábamos de la primera idea, la primera clave o llave, que es el Señor Jesucristo. Por eso llamaba vuestra atención de que como en cada versículo de este comienzo, de esta salutación que hace al inicio en su carta, en cada uno de esos versículos viene el Señor Jesucristo de una manera u otra. Cristo, Cristo, Cristo. Esta es la esencia principal para la iglesia de Corinto. Pero la segunda, que creo que también se manifiesta de una manera muy concreta en estos versículos, es la idea de gracia. Vuelvo a decir, no es lo único, como ya decía en otra ocasión, hay otras muchas ideas importantes que podríamos encontrar, pero la idea de gracia aquí es crucial. Así que fijaros, yo cómo lo podría exponer. Tenemos que dar gracias por la gracia, porque nos dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracia. Si habéis estudiado en alguna ocasión algo de teología y el inicio de teología, de doctrinas, en el mundo evangélico la idea de gracia es fundamental. No tanto en otras religiones, entre comillas, cristianas, sino en lo que es la misma idea bíblica. La gracia es muy importante. Así que yo quisiera que lo pudiéramos ver en cómo Pablo lo manifiesta desde el versículo 4 en adelante y que lo pudiéramos aplicar en nosotros mismos. En primer lugar, la importancia del término. Como es importante para los corintios, es importante en toda la Escritura, en toda, desde principio a fin, y es importante para nosotros hoy como iglesia. Fijaros bien lo que aquí se nos está diciendo. Si podéis recordar un poco de cómo era la iglesia de Corinto, que ya lo hemos señalado porque lo tendremos que repetir muchísimas veces, la iglesia de Corinto tiene multitud de problemas de toda índole. Justo cuando empecemos en el versículo 10, ya va a tratar Pablo acerca de las divisiones. No llevaban unos pocos años como iglesia que estaban existiendo y ya había divisiones y tensiones entre ellos con preferencias. Si llegáis al capítulo 5, vamos a encontrar pecados inmorales que incluso no se daban en el mundo pagano de una manera regular o frecuente. Tiene que tratar problemas matrimoniales que también se daban entre los creyentes y acerca de algunas doctrinas que seguramente Pablo ya había traído, como respecto a la resurrección de los muertos y la resurrección del Señor Jesucristo, y aún así tiene que dedicar un capítulo entero, capítulo 15, acerca de la resurrección de los muertos y lo importante que era para nosotros. Ahora bien, cuando nosotros estamos pensando en todo ese tipo de problemas y de asuntos, es cuando más vamos a darnos cuenta de la importancia de la gracia. Porque si nosotros estuviéramos hablando de que el mundo cristiano, la iglesia o los creyentes avanzan por méritos, por esfuerzo, por sacrificios o por trabajos, diríamos, pobre de los corintios. Porque la idea que nos deja toda la carta es
de este pecado, inmoralidades, divisiones, tensiones, etcétera. Así que si tuviéramos que hablar de méritos y de esfuerzos, apenas podríamos encontrar algunos de ellos entre los corintios. Si tuviéramos que hablar en nuestra iglesia hoy acerca de lo que aspiramos a alcanzar, de lo que se nos ha hablado antes en la oración, de estar un día en la presencia de Dios, si tuviera que ser por esfuerzos, por trabajos o sacrificios nuestros, pobre de nosotros. Así que, cuán esencial es que cuando entremos a estudiar una iglesia como la de los Corintios o una iglesia como lo nuestro, que pongamos en primer lugar la gracia. Lo pongo de otra manera. Si alguien te pregunta a ti, mañana lunes, que tú le has invitado a que venga a unas reuniones del domingo en la iglesia en la calle Santa Teresa, y te pregunte, ¿y por qué tengo que ir yo a esa iglesia? No le podrás decir, porque allí somos todos muy santos, porque somos todos fantásticos, porque no vas a ver ningún tipo de problema ni de tensiones. No puedes decir eso porque mentirías. No puedes ofrecer nuestros dones en nuestras capacidades. Lo primero que nos va a mostrar lo que nosotros somos es que allí podrás ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo manifiesta en salvar a hombres y mujeres como nosotros pecadores. Lo que nos va a identificar en la sociedad en la que estamos viviendo no son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos, sino la gracia. Por eso es tan importante que empecemos siempre hablando de gracia para Corinto y para nosotros. Fijaros bien que no se citan aquí ningún tipo de dones o de habilidades. Oye, es que la iglesia de Corinto es fantástica en estos dones que se daban, como después lo vamos a ver. Podríamos decir, si algo importante y nacional o internacional que podríamos decir de la iglesia de Corinto era acerca de los dones. Después nos va a hablar acerca de dones en el capítulo 12, 13, etcétera, que Pablo va a tratar de manera más profunda, y pudiéramos decir, algo que caracteriza a la iglesia de Corinto es los dones. Así que podría haber dicho Pablo, gracias doy a Dios por todos los dones que vosotros tenéis, que son conocidos en el mundo romano. Pero Pablo no se refiere a dar gracias a Dios por los dones de la iglesia de Corinto. Así como de parte nuestra pudiéramos tener, no es el lugar, algunos tipos de virtudes o de cualidades en medio de nosotros, cosas que nos pudieran destacar en medio de esta sociedad en la que vivimos, pero no se señala aquí que lo grandes sean los dones o habilidades que algunos de vosotros o todos vosotros podáis tener. Lo que a nosotros nos manifiesta y nos muestra algo que es importante no es dones, no es la santidad que hemos dicho antes, no son las habilidades que pudiéramos tener, sino la gracia. Si algo va a mostrar lo que es la obra cristiana o la obra de Cristo o la obra de redención o la vida cristiana, no son dones, no santidades, no son virtudes de las personas, aunque pudiera haberlas, sino gracia. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios? Gracia y paz a vosotros, es el deseo de Pablo, versículo 3, y la gracia por la cual da gracias Pablo en los creyentes. ¿A qué se refiere esta gracia? Bueno, la gracia es un don inmerecido. Es algo que hemos recibido y que no merecemos. No es nada que nosotros podamos haber ganado o alcanzado con esfuerzo. Piénsalo bien, en ningún lugar en Corinto, ni en ningún lugar o en ninguna persona de nosotros podemos llegar a decir aquí entre nosotros, he llegado a este lugar y he llegado a esta salvación y he alcanzado esta esperanza por mis esfuerzos. No hay esfuerzos aquí, no es algo que tú hayas ganado. He dejado todo esto en mi casa, he sufrido todas estas consecuencias, por tanto merezco. No mereces nada. No es que tú hayas recibido algo como un pago, porque tú lo merezcas, sino que es por gracia. Es un don que tú no has merecido en manera alguna. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 7, que es importante a la luz de lo que ahora estamos diciendo. Pablo, dirigiéndose a los corintios, dice, porque ¿quién te distingue?
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Como si no lo hubieras recibido. Algunas veces he puesto este ejemplo. He abierto la tapa del yogur, justo hoy ha coincidido. Estaba la niña pequeña que se ha comido un yogur y he cogido la tapa del yogur y he visto unas letras. Entonces he chupado la hoja para ver lo que dice las letras, y si me había tocado premio. No, en otras cosas dice, participe usted otra vez. Pero imaginar que de pronto en ese sitio, en esa hoja del yogur, dice, le toca a usted un viaje en transatlántico. Y pudiera llegar y decir, me he esforzado mucho, qué buena persona soy extraordinario, ¿por qué? ¿Porque lo has recibido? ¿Porque te ha tocado un yogur? Cuando nosotros estamos hablando acerca de la salvación, y Pablo lo dice en ese versículo 4:7, dice, ¿de qué te glorías si te ha tocado, si te lo han regalado? ¿Qué vanagloria puede producir en ti si tú no lo has merecido? Así que cuando nosotros tratamos acerca de las cosas espirituales, de la vida cristiana, de la vida de iglesia o de mi vida en particular, tenemos que estar pensando no en que yo lo he alcanzado, yo me he esforzado, yo soy santo para merecerlo o yo tengo dones para que destaque. No, es por pura gracia. Por eso es esencial, es elemental en la doctrina evangélica y bíblica y en la vida de los creyentes, que empecemos siempre que todo es por gracia, porque es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha hecho. ¿Qué es lo que nos dice en segundo lugar? Bueno, nos dice que esta gracia nos ha sido dada por medio o en el Señor Jesucristo. Fijaros, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que aquí tenemos ahora la unión de nuestras dos claves para poder entender cualquier iglesia, cualquier vida cristiana, cualquier situación que se diera en el tiempo de Pablo hace 2000 años o que se pueda dar hoy o que se pueda dar dentro de otros 2000 años si antes no viene el Señor. La gracia, es decir, el don de Dios, el regalo, la inmensa misericordia manifestada por Dios, ¿cómo o en quién? En el Señor Jesucristo. No es que Dios haya decidido verter con una lluvia allá donde cae la gracia. No es que alguien desde el cielo nos esté tirando octavillas o granitos, bombones, y a ver si nos cae alguno por casualidad en nosotros. No está en el azar que nosotros nos toque, sino que esta gracia, este don inmerecido, esta oportunidad de ser y de estar en la presencia de Dios, la hemos recibido por el Señor Jesucristo. No podemos separar la gracia de Dios con la persona o de la persona del Señor Jesucristo, porque van unidas. No hemos merecido a Cristo, sino que lo hemos recibido o entendido o hemos puesto nuestra confianza en Él. Recordar, la fe es un don regalado. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo o hemos recibido la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos en todo lo que las Escrituras, nuestra conversión es en Cristo Jesús, solo, pero no viene sola. Constantemente hemos estado diciendo que la fe, el don de Cristo o de la salvación, viene acompañada de otras muchas cosas. Cuando nosotros hemos puesto por primera vez nuestra confianza en el Señor Jesucristo, unida a ella viene una multitud de regalos. Así que, por primera vez, cuando estábamos todavía estábamos en nuestros harapos,
todavía estábamos como mendigos, aún estábamos sin esperanza. De pronto un día descubrimos que Cristo había venido al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales podrías estar tú, podría estar yo. Y de pronto se nos abre un mundo nuevo e inmenso. En Cristo Jesús tenemos no solamente la salvación, sino tenemos el consuelo de parte de Dios y tenemos las bendiciones que vienen sobre nosotros y una inmensidad de otras cosas o de riqueza. Cristo solo no viene solo, porque Él o con Él vienen muchísimas más bendiciones, que es lo que nos va a decir aquí. Así que, Corintios, mirad lo que sois lo que sois por la obra de Cristo en la cruz. Por eso no quiero saber otra cosa sino a Cristo y Él crucificado. Y voy no confiando en poder de los hombres, sino en el poder de Dios, que nos va a decir más adelante en Corintios. Corintios, sois lo que sois por Cristo y en Cristo. Nuestra vida tiene un valor porque está en las manos de Cristo, ganada por Él. Pero recordar, no es porque vosotros hayáis tenido que nadar en un inmenso tormenta en medio del abismo, no es que hayáis tenido que escalar grandes montañas, no, habéis recibido a Cristo y tenéis todo lo que viene en Cristo por gracia, como un regalo. No lo habéis merecido, no os habéis esforzado, no podíais esforzaros, erais mendigos y de pronto ahora en Cristo Jesús empiezan a cambiarse vuestros harapos por nuevas ropas. Y lo que era solamente algo infecto por el pecado se convierte ahora en algo puro a los ojos de Dios. Nuestras vidas van siendo transformados como la misma piel de la serpiente vamos dejando a lo largo del camino para poder encontrar que somos una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Todo ello por gracia. Así que tenemos estos dos elementos, como hemos dicho. La importancia de este término, que es dado por Dios por medio o en el Señor Jesucristo. Ahora bien, en tercer lugar, nos tenemos que hacer una pregunta, o hacemos preguntas a nuestro texto. ¿Cómo se manifiesta esta gracia? ¿En dónde o en qué podemos ver la gracia tanto para los corintios como ahora para nosotros aquí en Ciudad Real, en nuestra iglesia? Bueno, Pablo lo está diciendo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. La idea primera que nosotros recibimos a la hora de tratar con la gracia y la persona del Señor Jesucristo en nuestras propias vidas personales y también en la vida de iglesia es esta. Vamos a ser enriquecidos. No os engañéis. Si vais a vuestra hucha en esta noche en casa, la hucha va a estar igual, de vacía. La riqueza que vais a recibir no es de este tipo de nuevas monedas o billetes en vuestra hucha, ni vuestro frigorífico va a estar lleno de alimentos exóticos. No es esta la riqueza de la que está hablando, pero hay riqueza. No son las riquezas materiales. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea que uno podía ir a la iglesia de Corinto y decir, aquí no hay mucho negocio, aquí no hay mucha riqueza, no, aquí no hay muchos nobles. ¿Hay alguno que pueda decir que es rico o que tiene la vida ya solucionada? Pues no, aquí no lo vais a encontrar. Esta riqueza de la que Pablo está hablando, de que hemos sido enriquecidos el Señor Jesucristo, va en otra dirección, pero que es mucho más importante, más valiosa, más duradera. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo espiritual, con las riquezas de Dios, que en otros lugares también se nos dice.